La dilatada historia del Sevilla Fútbol Club ha conocido diferentes emplazamientos donde practicar el deporte para el que se fundó en enero de 1890. Del improvisado campo ubicado en el desaparecido hipódromo de Tablada al remozado Sánchez-Pizjuán, que ya ha cumplido 6 décadas de uso, el club decano hispalense ha deambulado por diferentes recintos hasta asentarse definitivamente en el barrio de Nervión. En las instalaciones del hipódromo, construido en la dehesa de Tablada, en el cauce de los Gordales situado en la margen izquierda del Guadalquivir, tuvo lugar el primer encuentro de fútbol en España entre dos sociedades distintas y bajo las reglas de la Football Association. Aquel 8 de marzo de 1890 midieron sus fuerzas el Sevilla Fútbol Club y el Recreativo de Huelva. Estos mismos rivales repetían en ese mismo escenario en el célebre partido a beneficio de las víctimas del terremoto de Mesina, que finalizó con triunfo sevillista por 4-0. Entre la disputa de ambos encuentros está documentado que el Sevilla tuvo al menos un par de sedes provisionales. La primera de ellas fue el llamado Campo de la Trinidad, situado en un corralón perteneciente a una fábrica de vidrios en el inicio de la avenida de Miraflores. Posteriormente disputará sus encuentros y entrenará entre los jardines de San Telmo y el cuartel de Eritaña, lo que entonces se conocía como Huerto de la Mariana y donde se ubicó posteriormente la Plaza de América. El deambular sevillista siguió por esas inmediaciones en busca de una sede algo más estable. Entre 1910 y hasta su traslado al Prado de San Sebastián, jugó frente al cuartel de Ingenieros, en unos terrenos aledaños a lo que después sería la Plaza de España. El llamado Campo del Mercantil, situado en el Prado junto a la estación de Cádiz, fue el primero en la ciudad de medidas reglamentarias y se inauguró el 1 de enero de 1913. Allí jugó el Sevilla hasta 1918. En este recinto se gestaron los primeros logros deportivos del club, tanto en la Copa de Sevilla como de Andalucía, además de ser el germen de la que se daría a llamar Escuela Sevillista. Las obras previas a la Exposición Iberoamericana fuerzan la salida del Prado de San Sebastián. Tras muchas gestiones infructuosas, el club consigue el alquiler de unos terrenos colindantes con la actual Avenida de la Palmera, donde levanta campo de sport del Sevilla Fútbol Club de la Avenida de la Reina Victoria. Inaugurado el 21 de octubre de 1918, allí jugaría sus partidos durante 10 años. Este recinto vio hacerse célebre a la delantera conocida como la Línea del Miedo, ganar más títulos de la Copa de Andalucía y como era sede de un España-Portugal y de una final del Campeonato de España. En 1928 se produce el traslado a Nervión, donde el club sigue instalado. Primero en régimen de alquiler y 10 años después, en calidad de propietario, el Sevilla levanta un recinto con una capacidad inicial de 12.000 espectadores que pasaría a 20.000 y que llegó a albergar a 27.000 en partidos de Copa de Europa. Jugando en el viejo Nervión, el Sevilla alcanza sus primeras gestas nacionales. El ascenso a Primera, los campeonatos de España de 1935, 1939 y 1948 y el título de Liga de 1946. Ese crecimiento es el que propicia el anhelo de Ramón Sánchez-Pizjuán de dotar a la entidad de un estadio moderno y acorde a la relevancia adquirida por el club. Su proyecto vio la luz definitivamente en septiembre de 1958, aunque él no llegó a verlo terminado al fallecer casi 2 años antes. Cuando tras el nacimiento del club, el 25 de enero de 1890, la mitad británico y la mitad españoles, como nos dicen las páginas del Dundee Courier, deciden que al día siguiente ya se van a empezar a entrenar y contactan con la Sociedad de Carreras de Caballos de Sevilla y logra que le cedan el hipódromo. Cuentan las crónicas que cogieron sus botes, sus esquifes en la Casa Bote, que estaba ubicada muy cerca de donde estaba la iglesia de los Remedios, y navegando 1,5 millas por el Guadalquivir, girando por el meandro
que daba paso al cauce de los Gordales, se llegaba al hipódromo de Tablada. Y en ese hipódromo es donde se instala de forma provisional, se marcan las líneas que se marcaban a finales del siglo XIX, y empieza, bueno, a hacer los primeros entrenamientos, y después posteriormente llegaría esa famosa primera partida. El hipódromo de Tablada estaba situado en la misma dehesa de Tablada, entonces estaba en la margen izquierda del río Guadalquivir, no en la margen derecha como ahora. La razón es que no estaba construido todavía el canal de Alfonso XIII, y el río, al llegar a la altura del actual puente de las Delicias, tenía un meandro a la derecha y cogía, como hemos comentado, el cauce de los Gordales, que iba por la actual avenida Juan Pablo II y Campo de la Feria, hasta enlazar con el brazo del río que pasaba por San Juan del Alfarache. En toda esa margen izquierda, bueno, además de otras muchas actividades lúdicas que se desarrollaban, como un campo de tiro de pichón incluso, fue donde la Sociedad de Carreras de Caballo instala el hipódromo. Las crónicas también nos traen el relato de aquel famoso partida que se comentaba y se indicaba entonces su denominación, y se disputa precisamente aquí. Se invita al club onubense a que disputen una partida y se desarrolla en el hipódromo, el famoso 8 de marzo a las 3 de la tarde, con el resultado favorable al Sevilla Fútbol Club por 2-0. Años más tarde, y como consecuencia de aquel devastador terremoto de Mesina en 1908, se organiza un partido benéfico con afán recaudatorio, al que también se invita al Recreativo de Huelva para recaudar dinero para los damnificados del terremoto. Aquel partido tuvo mucho éxito, toda la sociedad sevillana de la época estuvo presente en el hipódromo, y eso fue el espaldarazo definitivo que obtiene el fútbol en Sevilla, ¿no? Se mete prácticamente en todas las clases sociales a partir de entonces. Aquel partido frente al Recreativo de Huelva se gana por 4-0. Cuentan que el capitán del equipo, John Wood, hizo un hat-trick, ¿no? marcó 3 goles, y sobre todo tuvo resonancia en toda la prensa española de la época. En todos lugares se hacía referencia a ese partido. La imagen que estamos viendo es una de las maquetas, de las nuevas maquetas que se han estrenado en el Museo del Sevilla Fútbol Club, en el que queremos dar una explicación real, más o menos efectista y muy docente de lo que fueron los terrenos de juego del Sevilla Fútbol Club en aquellos años. En esta maqueta de Tablada se ha reproducido lo que aproximadamente sería la configuración de un terreno de juego a finales del siglo XIX. Las áreas no eran como ahora, formaban como esa B delante de la portería, que era el área donde el portero podía coger el balón con las manos. No existía el área grande, se delimitaba por una raya que cortaba el campo de una punta a otra. Las porterías también, aunque la maqueta no se puede apreciar porque es demasiado pequeña, pues las porterías, el larguero no existía, lo que ponían era una cuerda, ¿no? El fútbol entonces era muy primitivo, de hecho incluso el penalti no llega hasta 1891. El fútbol se va desarrollando, va cambiando sus normas. Si bien es cierto, hay una serie de constantes que se mantienen hasta nuestros tiempos presentes. Entre ellos es, por ejemplo, el tamaño de la portería. Las porterías no han variado absolutamente nada desde aquella época hasta nuestros tiempos. Vemos aquí cómo se configuraba el terreno de juego dentro del hipódromo. Vemos incluso los carros que aparcaban. Hay fotografías de la época donde se ven en el partido de Mesina, sobre todo se ve cómo los carros aparcan lo que sería actual grada de fondo, ¿no? Tenía una grada muy bonita, que era la grada de preferencia, ¿no? Donde normalmente la aristocracia sevillana iba a ver las carreras de caballo, ¿no? Cuentan los testigos presenciales y crónicas de la época que sobre 1900 el club decide jugar sus partidos en un lugar más tranquilo y un poco más escondido. Y se van a jugar al llamado Campo de la Trinidad. El Campo de la Trinidad no es más que un corralón situado allí en la avenida de Miraflores, detrás de la fábrica de vidrio, junto a la llamada Laguna de los Patos. Aquel era un lugar muy tranquilo, tenía el inconveniente de que por lo visto había que recoger las piedras antes de que comenzara el partido. Los chiquillos tenían que ayudar a recoger las piedras, y los palos, había que poner las porterías de un almacén de madera que había cercano, que era propiedad de Manuel Jiménez, que después sería uno de los socios que ayudó al registro del club en 1905.
Ya sobre 1905 el club solicita al ayuntamiento que le ceda un terreno para comenzar nuevamente con la práctica deportiva. Si bien el mismo José Luis Gallego nos cuentan que durante un tiempo muy temporal, un espacio corto de tiempo, estuvieron jugando a orillas del Guadaira, cerca del Cortijo de Pineda. Allí se jugó muy poco tiempo porque por lo visto hay que ir cargado con los largueros y las porterías y los postes desde Sevilla, y 3 leguas de camino, 1 legua de camino, 3 kilómetros, pues llegaban que prácticamente no tenían ni ganas de jugar. Tras ese breve espacio de tiempo, pues en el llamado huerto o huerta de la Mariana, que estaba donde actualmente está la Plaza de América, allí se ubica el terreno de juego. Aquello era un sitio paradisíaco, con una gran frondosidad, estaba junto al Parque de María Luisa, los jardines de San Telmo llamados. Tenía un problema, es que dice que tenía un árbol de una gran envergadura en el centro del campo, ¿no? Si bien servía para hacer pared entre los propios jugadores. Allí jugó el Sevilla hasta 1908, en el que la instalación allí del Real Tenis Club pues hace que el club tenga que buscarse otros terrenos de juego. Sigue jugando pues junto a las tapias del parque, por la actual avenida de la Borbolla, hasta que se encuentra un nuevo lugar para jugar, que no era más que un descampado, en lo que sería actualmente la Plaza de España, el famoso campo de la Plaza de España. Este terreno se encontraba, le llamaban el campo de la Plaza de España, porque estaba ubicado aproximadamente donde estaría actualmente la Plaza de España, frente al cuartel de ingenieros. ¿Qué problema tenía aquel campo? Bueno, pues el principal problema es que había una partida de gamberros que constantemente estaba molestando tanto al público como a los jugadores, y hubo más de una carta de la directiva sevillista al ayuntamiento para que intentasen paliar aquel problema. Ya desde el siglo XIX las relaciones entre el centro mercantil y el Sevilla Fútbol Club fueron muy estrechas. Prácticamente todos los socios del club en sus primeros tiempos eran miembros integrantes del entonces llamado Centro Mercantil, hoy Círculo Mercantil e Industrial. Y de hecho en 1912 hasta la propia secretaría del club estaba allí en la calle Sierpe, en las instalaciones del mercantil. Se consigue, gracias a cuando llega a la presidencia a finales de 1912, José María Miró, pues que se utilizaran las instalaciones que tenía en la feria, una caseta de construcción que estaba todo el año permanente en el Real de la Feria, en el Prado de San Sebastián, y en la trasera de la caseta se pide autorización al ayuntamiento, y tras el pago de las correspondientes tasas y tributos, pues se instala el campo. La caseta servía como vestuario, y también se le añade una grada como grada de preferencia, la única grada que existía para poder disputar los encuentros y que los espectadores lo viesen con comodidad. Tras la inauguración del campo, la famosa frase que José María Miró dejó legado para todas las generaciones de sevillistas. Vosotros representáis la alegría, la salud, la fuerza y la robustez. En las reuniones que celebramos no se habla de política. En el seno de nuestra sociedad de sport caben por igual el pobre y el rico. Hasta nuestra afición es el reflejo de nuestra sociedad de sport, pues en nuestro campo se codean personas de todas las clases sociales y se os debe enaltecer porque tenéis como norma la disciplina, por ideal la victoria, la fortaleza es nuestra aspiración y la admiración de los demás nuestro premio. You've got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You've got to make it. El campo, como vemos en otras de las maquetas del museo, era un campo de albero. De hecho, hay constancia en las actas del club de cómo se alquilan camiones para la traída de albero de Alcalá de Guadaira para el campo. El campo en un primer momento no estuvo vallado, tenía una especie de valla metálica, precisamente de la fundición Valbontín, pero bueno, aquella era una valla de quita y pon, ¿no? En 1916, por fin ya, se consigue vallar el campo, se le pone una valla de tablas de 2,5 metros de altura que se pintaron de rojo, de ahí su nombre del campo de las tablas rojas. Era el único campo en Andalucía en aquel año, en el año 16, que tenía las medidas reglamentarias.
Por eso, cuando se crea la Federación Sur y empiezan a disputarse los partidos del campeonato andaluz, todos se tienen que disputar en el estadio sevillista del Mercantil. Sí, aquí empiezan ya a obtenerse los primeros títulos, varios campeonatos de Sevilla, pero sobre todo con el nacimiento del Campeonato de Andalucía, el gran título de la Copa de Andalucía de 1917 se gana precisamente en terrenos del Mercantil y ya empieza a germinar la escuela sevillista, ¿no? Empieza a crearse poco a poco con la llegada de Quinqué la línea del miedo y empieza, bueno, a desarrollarse, y es en este terreno donde comienza. Para que podamos situar el campo, la maqueta, arriba a la izquierda sería la estación de Cádiz, lo que está aquí a la derecha sería la caseta del Mercantil, y el campo lo ocuparía aproximadamente lo que hoy sería la estación de autobuses y la calle que hay detrás de los juzgados. Sí, en 1918 se produce una reordenación de todo el Prado de San Sebastián y hay una decisión del ayuntamiento en que todos los equipos que tenían allí sus campos, no solamente el Sevilla Fútbol Club, tienen que abandonar el terreno. De cara a la próxima exposición iberoamericana, bueno, pues había que modificar una serie de infraestructuras y allí sobraba ya el fútbol. El Sevilla, bajo la presidencia de Paco Alba, organiza una comisión para visitar al ayuntamiento y, bueno, pues que le buscase otro campo también de propiedad municipal que sin duda iba a ser menos costoso. Fueron infructuosas todos los intentos que se realizaron de conseguir ese terreno, cambiarlo por el del Mercantil para que también siguiese siendo municipal. Por tanto, el Sevilla tiene que acudir, lógicamente, y sin más remedio, a la propiedad privada. Y se barajaron varios sitios, pero encuentran un terreno apto, un gran solar, en la avenida de la Palmera, entonces llamada Avenida de la Reina Victoria, que era propiedad de la marquesa de Esquivel. Consigue, bueno, ese terreno a un precio, repito, mucho más caro, casi 4 veces más caro que si hubiera sido municipal, 2.000 pesetas de la época. Los terrenos municipales, la renta pues estaba en torno a las 500 anuales. El Sevilla tiene que hacer obligaciones, dicen que fueron 100 obligaciones de 100 pesetas, es decir, necesitaron 10.000 pesetas para construir el campo. Hubo que desmontar todas las tablas rojas del Prado para llevarla allí a la Palmera, hubo que allanar el terreno, hubo que construir una grada, construir una caseta vestuario y, bueno, y adecuar las gradas, porque aquel campo estaba rodeado de gradas por todas partes. Los campos, como todos los campos, están constantemente en un proceso de evolución. Con la presidencia de Blasco Garzón se reforma el campo, se le agrandan las tribunas, la caseta se amplía, se construye incluso un ambigú con una habitación para el médico, el doctor Puelles de los Santos. En fin, se van mejorando todas las equipaciones del campo. Hay una maravillosa carta escrita por el secretario del club, Manuel Zapata, en que se la envía al jugador Ismael Rubio, que estaba haciendo la mili en la guerra de África, para informarle de cómo iban los acontecimientos y el día a día del club. Y ahí le cuenta una anécdota maravillosa de cómo las reformas que se están haciendo en ese año. Para ubicar el terreno de juego, pues hay que considerar que aquí delante mía estaba la Avenida de la Palmera, llamada Avenida de la Reina Victoria. De hecho, en aquella época los campos no tenían nombre, tenía el nombre de la ubicación donde estaban, ¿no? Se llamaba el campo de sport del Sevilla Fútbol Club de la Avenida de la Reina Victoria. Aquí podemos ver cómo están tanto la caseta de vestuario como la caseta con el ambigú, donde precisamente ahí se quedó como guarda el jugador Manuel Pérez el Terrible, una vez que se retira en el año 1923, y precisamente en esa caseta nació nuestro querido Manolito Pérez, que tantos años ha sido fisio y masajista del Sevilla Fútbol Club, recientemente fallecido. Y aquí se jugaron partidos de muchísima enjundia y se demostró que, bueno, era una de las pocas entidades deportivas que tenía suficiente potencial para organizar grandes eventos. Bajo la misma presidencia de Blasco Garzón se consigue que la selección española
juegue en Sevilla. Era el cuarto partido que jugaba la selección española como local. Recordemos que la selección nace en el año 20. En diciembre de 1923 ya disputa un partido frente a Portugal, que se gana 3-0 en el campo del Sevilla de la Avenida de la Reina Victoria, con un gran éxito de público y una resonancia también en todo el concierto nacional e internacional. Posteriormente también se consigue, en el año 1925, que la final del Campeonato de España se dispute aquí, precisamente. También se consiguió que se disputase la de 1921, pero bueno, una cacicada federativa impidió que aquello se jugase y se trasladó a Bilbao. Y como grandes éxitos deportivos, aparte de que aquí es donde se desarrolla toda la escuela sevillista, fueron los innumerables campeonatos de Andalucía, ¿no? Hasta 9 campeonatos de Andalucía, ¿no? Que le otorgó al Sevilla, allende nuestra frontera, el sobrenombre de el eterno campeón andaluz. También en el campo de la Avenida de la Reina Victoria pues, se estrena por vez primera el nuevo escudo del Sevilla Fútbol Club, el que diseñara Pablo Rodríguez Blanco, que además hace el marcador que se ve en innumerables fotografías de la época. El arrendamiento del campo de la Avenida de la Reina Victoria finalizaba en 1926, pero no obstante el club consigue que se retrase un par de años el hecho de tener que abandonarlo. En esos 2 años el club tuvo varios frentes abiertos, ya bajo la presidencia del barón de Gracia Real, Juan Domínguez Oborne, tuvo varios frentes abiertos para localizar un nuevo emplazamiento para el terreno de juego. Y en 1928, pues se consigue, hay un acta del club donde así se refleja que a unos 600 metros del puente de San Bernardo, en el barrio de Nervión, pues había un solar disponible que el club alquila por un periodo, arrienda por un periodo de 10 años y en el cual, pues se tiene que invertir en torno a las 150.000 pesetas de la época, 100.000 pesetas para la construcción del campo y 50.000 pesetas para el pago de las distintas anualidades, ¿no? A razón de 5.000 por año. En un plazo casi récord, porque en 6 meses se construye el campo. Se traen tractores del cortijo del barón, se allana el terreno de juego, se hacen los terraplenes para construir las gradas de fondo y los goles, y en el mes de octubre, por fin, sin acabar, inconcluso, se puede estrenar el nuevo terreno de juego, el campo de fútbol del Sevilla Fútbol Club de Nervión. Ya en Nervión nos encontramos con un auténtico complejo polideportivo. Nervión, desde sus inicios, constaba de un terreno de juego principal, un campo de entrenamiento que con el tiempo se dio en llamar el campo del subcomité, que será recordado por muchos sevillanos. Contaba con 2 pistas de tenis, contaba también con su caseta vestuario, con su ambigú e incluso con una pista de frontón. El arrendamiento del campo, que tenía una duración de 10 años, finalizaba en 1938 y las gestiones ya realizadas en este caso por el presidente don Ramón Sánchez Pizjuán, junto con el esfuerzo y la ayuda de todo el sevillismo, consiguen que esa parcela alquilada o arrendada y que era de manos privadas se compre. Sevilla adquiere la titularidad de esos terrenos, pero no solamente esto, sino una gran parcela que se ubicaba a su espalda y que sería la postre donde se construiría el Ramón Sánchez Pizjuán. En este estadio, por supuesto, ¿no? Además de seguir ganando campeonatos de Andalucía hasta 1940, en el año 35 se produce un hito importantísimo y es que el Sevilla se proclama campeón de España. Gana la Copa Presidente de la República y ese mismo día, unas horas antes, también gana el Campeonato de España Amateur. Gana la Copa, el Campeonato de España de 1939, la primera Copa del Generalísimo.
gana también la Copa del Generalísimo de 1948 y sobre todo uno de los hitos más importantes de la historia del Sevilla, como fue el Campeonato de Liga de 1946. El campo de Nervión fue testigo de todo eso y se despidió también a lo grande, porque en su última temporada, en la temporada 57-58, fue testigo hasta de 3 partidos de la Copa de Europa. El Sevilla se había clasificado para el campeonato de club más importante que existía en toda Europa. Y aquí en Nervión se llegaron a jugar 3 eliminatorias. Ubiquemos ahora el terreno de juego. A la izquierda de la imagen sería lo que sería la actual avenida Luis de Morales. Debajo estaría Eduardo Dato. Y la parte derecha, bueno, serían los terrenos que ocupa actualmente el Ramón Sánchez Pizjuán. Hay un dato curioso que vemos en la esquina inferior izquierda, un pequeño jardín que tenía el viejo estadio de Nervión con una palmera. Esa palmera sigue, es el único testigo que queda de aquel terreno de juego. La palmera sigue casi en la esquina de Luis de Morales con Eduardo Dato. Life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into